Gloria a Dios. Hoy vamos a hablar sobre un falso profeta y vamos a ir a Números 22. De hecho, es un pasaje muy conocido, bueno, generalmente, ¿no? Pero bueno, vamos a leer Números 22, únicamente vamos a leer algunos versos, en este caso el verso 12 y 13. Dice así la palabra del Señor, verso 12 y 13. Entonces dijo Dios a Balaam: no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac: volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Luego el verso 18. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac: aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová, mi Dios, para hacer cosa chica ni grande. Vamos a orar. Padre, en esta hora, oh Dios, hemos leído tu palabra y pedimos, oh Dios, que tú bendigas tu palabra. Señor, que sea tu palabra como una buena semilla y nuestro corazón como una buena tierra, oh Dios, que pueda dar fruto a esa palabra, que tu palabra cumpla el propósito por el cual tú la has enviado el día de hoy. Señor, pedimos en esta hora que sea tu Espíritu Santo escudriñando nuestro corazón y que tu palabra, oh Dios, pueda ser escrita en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor, para poder vivir de acuerdo a ella. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuáles serían las características de un falso profeta? Hoy vamos a hablar sobre un falso profeta. ¿Y cuáles serían las características de un falso profeta? A ver, piense rápidamente. ¿Cuáles serían esas características? ¿Cómo usted sabría si es o no un falso profeta? Posiblemente usted diga, bueno, por su enseñanza, por lo que hable, ¿no? Lo primero que pensaríamos es, si habla correctamente la palabra de Dios, es un verdadero profeta, y si habla incorrectamente la palabra de Dios, es un falso profeta. Pero ¿podrá hablar alguien correctamente la palabra de Dios y aún así ser un falso profeta? Bueno, Balaam es un caso como este, ¿verdad? Que hablaba correctamente, pero es un falso profeta. Pero cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, podemos creer esa palabra de Dios. O sea, escuchamos la palabra y decimos, sí, es correcta. Creemos la palabra de Dios. Y de hecho podemos confesarla correctamente con nuestros labios. Pero hay algo aún más importante, y es lo que la palabra de Dios provoca en nosotros. O sea, cuando esa palabra o cuando Dios nos habla, ¿qué está esperando de nosotros? ¿Qué Dios espera de nosotros? Cuando Dios nos habla, cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, ¿qué espera de nosotros? Podremos decir, lo primero que nos viene a la mente es que obedezcamos su palabra, que la apliquemos a nuestra vida. Y sí, pero Dios desea algo más aún. Eso no es lo más importante. Y ahorita vamos a ver, usted va a decir, ¿cómo no va a ser lo más importante? Que obedezcamos y la apliquemos a nuestra vida. Vamos a ver algo aún más importante, ¿sí? Bueno, antes de entrar a este capítulo 22, quiero primero hacer un contraste en el capítulo 21 y capítulo 22 del libro de Números, ¿sí? En el capítulo 21 hay un contraste, sobre todo en el enfoque de estos dos capítulos, porque en el capítulo 21 usted puede regresar ahí una página de su Biblia y usted puede ver que hay luchas. Aquí el versículo 1 hay una lucha contra el rey de Arad. Está después, al final, en el versículo 21, la guerra contra Sehón.
y después en el versículo 31 contra Og, el rey de Basán. Entonces hay una guerra en el capítulo 21, una lucha, una batalla, pero en el capítulo 22 va a comenzar otra batalla. Otra batalla. Entonces, del versículo 1 del capítulo 21 al versículo 3 hay una lucha contra el rey de Arad y los cananeos, ¿sí? Contra los cananeos. Y dice el verso 3 de ese capítulo 21. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades. Y llamó el nombre de aquel lugar Horma. O sea, ellos se comprometieron y dijeron, si tú nos ayudas, nosotros vamos a destruir todas sus ciudades. No voy a entrar en detalle, pero recordemos que una característica o algo que Dios les pidió es, cuando ustedes entren a la tierra de Canaán, deben destruir todas sus ciudades. ¿Y cuál fue uno de los problemas de Israel cuando ya entraron a la tierra de Canaán? Precisamente que no destruyeron a todos los pueblos o no los expulsaron, sino que hicieron pacto con ellos y se empezaron a mezclar, ¿no? Pero en este caso, ellos se comprometieron y Dios les da la victoria. Después, en el capítulo 10 versículo 10 al versículo 20, rodean la tierra de Moab, pero hay algo bien importante que no está explícito aquí, pero implícitamente ahorita lo vamos a ver, que es que este capítulo y estos versos del 10 al 20, en el transcurso de estos versos, es cuando la primer generación muere. O sea, todos los recuerda al principio de Números, el castigo fue hasta que todos los que habían salido de Egipto mayores de 20 años murieran. ¿Cuándo mueren? En el transcurso de este capítulo 21, del versículo 10 al 20. Algunos toman a la muerte de Aarón como el fin de esa primera generación. Pero en Deuteronomio 2, verso 13, nombra un lugar que es Sered. Sered, y dice en el verso 14 de Deuteronomio capítulo 2, verso 14, y los días que anduvimos de Cades Barnea hasta cuando pasamos el arroyo de Sered fueron 38 años hasta que se acabó, y aquí dice, hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra del medio del campamento, como Jehová les había jurado. Y también la mano de Jehová vino sobre ellos para destruirlos de en medio del campamento hasta acabarlos. Entonces, ¿dónde fue? Dice que terminó esa primera generación en Sered. ¿Ok? Regrese a Números 21. Y en el versículo 12, precisamente nombra este lugar. Partieron de allí y acamparon en el valle de Sered. Y bueno, sigue hablando, no voy a ahondar mucho en ello, pero es algo importante que debemos ver. ¿Por qué? Estos versos entonces marcan el fin de la primera generación y el comienzo de la segunda generación, que es la que va a poseer la tierra de Canaán. Si quisiéramos ver, si usted recuerda todas las rebeliones pasadas de Números y de Éxodo, ¿cuál era la característica principal? Aparte de lo rebelde que son, pero solo estaban viendo las cosas materiales. ¿Y dónde estaba su vista? En Egipto. En Egipto. Vamos a regresar a Egipto. Si usted va aquí, de hecho antes, en la serpiente de bronce, aún dicen, vamos a regresar a Egipto. Pero a partir de aquí, va a haber otra característica en el pueblo. Y es precisamente, no lo vamos a ver el día de hoy, pero el capítulo 25. Que se mezclan con las moabitas y se vuelven a los ídolos de las moabitas, en este caso a Baal Peor. ¿Sí? Y a partir de ahí, ¿cuál es ahora sí, el aguijón? La idolatría. Que se mezclan con las naciones y se van tras los ídolos. Ya no piensan en Egipto, porque ya esta generación ya ni conoció Egipto. Pero ahora conocen los dioses de Canaán y de todo alrededor y comienzan a adorar a ellos. Esa va a ser una característica que usted va a ir viendo a partir de aquí cuando siga meditando Números y después Jueces y todo lo que sigue la historia, ¿no? Bueno,
Sigamos adelante en el capítulo, estamos hablando de las guerras que tuvieron, ¿sí? De las guerras. Ya dijimos que aquí acaba la primera generación y ya en el capítulo 21, perdón, versículo 21 al capítulo 30, sí, capítulo 21, verso 21. Ajá. Está la guerra contra Sehón y dice en el verso 23, mas Sehón no dejó pasar a Israel por su territorio, sino que juntó Sehón todo su pueblo y salió contra Israel en el desierto y vino a Jaasa y peleó contra Israel y lo hirió Israel a filo de espada y tomó su tierra desde Arnón hasta Jaboc, hasta los hijos de Amón, porque la frontera de los hijos de Amón era fuerte. Bueno, aquí nuevamente tienen victoria, ¿sí? Sobre Sehón. Versículo 31, voy a leer el 33. Y volvieron y subieron camino de Basán, y salió contra ellos Og, rey de Basán, él y todo su pueblo, para pelear en Edrei. Entonces Jehová dijo a Moisés, no le tengas miedo, porque en tu mano lo he entregado a él y a todo su pueblo y a su tierra, y harás de él como hiciste de Sehón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón. E hirió a él y a sus hijos y a toda su gente, sin que le quedara uno, y se apoderaron de su tierra. Bueno. 3 batallas que tuvieron en este capítulo, ¿sí? Y en las 3 vencieron. Ok. Esta lucha que vemos es una lucha externa y física, o sea, una batalla física, cuerpo a cuerpo. Y Dios les dio la victoria. Ellos pudieron vencer entonces a sus enemigos, pero además hay algo más que podemos ver de Dios. ¿Qué podemos ver algo de Dios aquí, aparte de darle la victoria? Hay una característica, o hay algo más bien, no una característica, algo muy importante del verso 21 al 35, que vencieron a estos dos reyes y se apoderaron de su tierra. O sea que Dios les comienza ya a dar la tierra que les había prometido. Aunque en Josué es cuando entran ya o cruzan el río Jordán y poseen toda la tierra de Canaán, de este lado del Jordán, esas tierras pasan a ser de Israel a partir de aquí, ¿sí? Que es donde se quedan la tribu de, a ver si recuerdo, Rubén, media tribu de Manasés y creo que Gad, Gad, Rubén y media tribu de Manasés se quedan de este lado del Jordán en estas tierras o en estos lugares que ya conquistaron. Entonces, Dios ya está cumpliendo lo que les había prometido de darles una heredad. Pero lo importante aquí, y quiero que vean, es esta lucha física que tuvieron. Pero en el capítulo 22 cambia el enfoque, porque ahora la lucha, ¿cómo va a ser? Espiritual. De hecho, dice capítulo 22, verso 1, y partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó. Aquí ya llegaron hasta la frontera, ya están por cruzar el río Jordán. A partir de aquí ya no se mueven hasta el libro de Josué, en el capítulo 3, cuando cruzan el Jordán. Ya están ahí. En este capítulo llegaron a la frontera y ya están por poseer la tierra. Unos meses más adelante entran a la tierra de Canaán. Ok, pero en el versículo 2 al 6 vemos algo, y esto sí los voy a leer para que vea el contexto por los que no conocen bien la historia. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo, o sea, a Sehón, a los que acababa de derrotar. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. ¿Qué tuvo este Balac y todo Moab? Miedo. Dice, eran muchos los israelitas. Y vieron lo que habían hecho a estos reyes, que de hecho esos reyes les habían robado parte de su territorio a Moab. O sea, era más fuerte que Moab. Y si venció a Sehón, pues dijo, Moab ya estamos acabados. Aunque, déjeme decirle que su temor era infundado. ¿Por qué? Porque Dios les había prohibido hacer guerra contra Moab, contra Amón
y contra Edom. 3 naciones que Dios les había prohibido hacer guerra. Dijo, no los toquen a ellos porque esa tierra donde están, yo se las di, dice Dios. Puede ir ahí a Deuteronomio y ahí va a ver eso. No, ahorita no lo vamos a leer. Pero Dios les dice, no posean esa tierra. Esa no es para ustedes. ¿Sí? Pero bueno, sigue diciendo, y dijo Moab a los ancianos de Madián, o sea, los moabitas se juntaron con los madianitas. Ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos como lame el buey la grama del campo. O sea, nos va a arrasar, a destruir. ¿Sí? Entonces, ¿qué hicieron? ¿Recuerda esos 3 reyes pasados que hicieron? Juntaron a su ejército y pelearon. Y Moab dijo, pues no podemos hacer eso. ¿Dónde los podemos vencer? En lo espiritual. Entonces sigue diciendo, y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto, el verso 5, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo, un pueblo ha salido de Egipto, y aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven, pues, ahora te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Entonces, no buscó hacer, de hecho, una alianza militar con alguien más, o una alianza o una guerra física, ya que sabía que no iba a funcionar, pero dijo, ¿cómo podré vencer a Israel? Bueno, voy a buscar ahora la ayuda espiritual de un profeta, o en este caso de un adivino, o un agorero, quién sabe qué era Balaam, ahorita vamos a ver, pero profeta, adivino, agorero, brujo. Vemos ahora entonces una lucha espiritual. Ya no está en un ámbito físico la guerra, sino en un ámbito espiritual. Ok, déjeme hacer un paréntesis. Algo bien curioso en este capítulo 22, 23 y 24. No se menciona qué hizo Israel, no se menciona qué hizo Moisés. Moisés e Israel ahorita están fuera. O sea, da a entender que ellos ni se enteraron de lo que estaban haciendo Balaam, Balac, y Dios que los estaba guardando. Aquí Israel ni enterado. Aquí véalo usted, Moisés no se nombra, ni Josué, ni nadie de ellos, ni Israel. ¿Qué hicieron? No dice nada. Está Dios, está Balaam, está Balac, y la lucha o lo que ellos quieren hacer está en las montañas y Dios protegiendo a su pueblo. Eso es algo bien importante, ¿sí? Porque ¿cuántas veces nosotros decimos, no, pues no tengo luchas? Ahorita parece que todo está tranquilo. ¿Pero será que Satanás se queda tranquilo? No. ¿De cuántas cosas nos habrá librado Dios? ¿Se ha preguntado? Que nosotros ni siquiera lo sabemos, ni enterados. Pero Dios dice, no, ese pueblo es bendito, tú no lo puedes maldecir. Ellos son mi pueblo. ¿Quién sabe de cuántas cosas nos habrá librado el Señor? ¿Sí? Dios está protegiendo a su pueblo. Ese pueblo es bendito. No importa lo que hagan los brujos, no importa lo que hagan los adivinos, los encantadores, o lo que quisieran hacer, no podían maldecir a un pueblo al que Dios ha bendecido. Y hermano, estamos en un tiempo donde la gente no quiere escuchar a Dios, ¿verdad? No quiere escuchar de Dios. La gente no quiere escuchar de Dios. De hecho, estamos en un gobierno o en un estado en el que supuestamente, teóricamente, ¿cómo es? Laico. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que es independiente de cualquier religión o credo, ¿cierto o no? Sí. Decimos, estamos en un estado laico. Pero un autor decía en un libro que parece que no solamente ya vivimos en un estado laico, sino una sociedad laica,
¿Qué quiere decir? Que quiere liberarse de todo pensamiento religioso, y ahorita voy a aclarar esto. Quiere liberarse de todo pensamiento religioso y no quiere que se hablen de Dios en las calles ni en los lugares públicos. Quieren encerrarnos aquí solamente. Hablen de Dios allá ustedes. Tienen libertad de hablar ahí. Pero si tú afuera quieres hablar de Dios, no. Si tú en la escuela quieres hablar de Dios, no se puede. Porque eres, no sé, eres de mente cerrada, ¿sí? Entonces, estamos viviendo en esto, ¿sí? Supuestamente la gente ya no quiere saber de religión, ¿sí? Supondríamos entonces, vamos a suponer, que si la gente no quiere saber de religión ni de Dios, entonces no les interesa lo espiritual. No les interesa lo espiritual. Suponemos que los asuntos espirituales para la gente ya es algo del pasado. Pero pensar que la espiritualidad está ajena de nuestra cultura es un error. ¿Sabe por qué? Primero, porque el hombre por naturaleza busca lo espiritual. Y ahorita voy a aclarar esto también. De una u otra manera, busca desarrollar esa espiritualidad. Nos equivocamos si decimos que la generación actual y las generaciones actuales son ajenas a toda la espiritualidad. En esta época posmoderna, como se ha llamado, la gente sigue buscando lo espiritual. Pero una religión basada ¿en qué? En la naturaleza. ¿Buscan ayuda de quién? Del chamán. ¿Buscan ayuda del gurú? De un guía espiritual, de un brujo, de un adivino, de un medium. ¿Ha visto usted varios negocios donde se lee el tarot, las cartas? Ya públicamente, ¿no? Ya son negocios establecidos. En la televisión, los chamanes, los brujos, el brujo mayor, el brujo de Catemaco. Entonces, ¿la gente no busca la espiritualidad? Sí. Pero una falsa espiritualidad, una espiritualidad basada, dice un autor, en la naturaleza, y ahorita voy a ahondar un poquito. Políticos que supuestamente, ahora sí que no vengan los políticos a decirnos que son laicos, cuando vemos que públicamente les hacen limpias, van a centros religiosos, que pertenecen a sociedades secretas y algunas no tan secretas, ¿no? Como los masones, los Illuminatis. Entonces, preguntamos, ¿en realidad son laicos? No. Tienen una espiritualidad, una espiritualidad, pero una espiritualidad pagana. Todas las religiones, de la naturaleza son religiones paganas, que eso es lo que quiere decir pagano, de la naturaleza, ¿sí? Pero esta espiritualidad no tiene nada que ver con la espiritualidad que nos habla la Biblia, ¿sí? No buscan de Dios, no creen en la palabra de Dios, por lo tanto, no adoran a Dios, ¿sí? No adoran al Creador. ¿Pero a qué adoran? A la creación. ¿No dice Romanos esto? Dejan de adorar al Creador y dan culto a la criatura. ¿A qué criatura? A los hombres, a los animales, a lo que Dios ha creado, ¿sí? Adoran a la creación. Al Dios incorruptible lo hacen semejante a cosas creadas y cosas corruptibles, ¿sí? Pongo un ejemplo así rápido. Los ambientalistas o las sociedades protectoras de animales, ¿sí? No estoy diciendo que sea malo cuidar el ambiente, debemos cuidarlo, somos responsables. No estoy diciendo que sea malo respetar la vida a los animales, debemos respetarlo. Pero ¿qué han hecho estos grupos?
Ajá. Ponen a la naturaleza, incluso a los animales, en lugar de Dios. Dicen, todo es Dios. La naturaleza es Dios, la madre naturaleza. Los animales también son Dios. Vaya y abrace a un caballo y va a sanar. ¿Sí? Vaya y abrace un árbol y se van a ir sus enfermedades. Es esta espiritualidad pagana que ahora está dominando al mundo. Ajá. Entonces, nos equivocamos y decimos que esta sociedad no busca lo espiritual, pero una espiritualidad pagana, ¿sí? No una espiritualidad que habla la Biblia. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque es lo que hizo Balac. Buscó la ayuda espiritual de alguien, ajá, pero no de Dios. Y ahorita estoy hablando como si Balac quisiera buscar de Dios, ¿verdad? Pero no. Ajá. El mundo va a tratar por diferentes medios destruir al pueblo de Dios. Si no es posible con ataques físicos, como a lo largo de la historia, las persecuciones que ha sufrido la iglesia, ¿han podido detener a la iglesia? No. Si no es posible con ataques físicos, podrá ser ahora con una falsa espiritualidad. ¿Sí? Muchas de esas ideas paganas de la espiritualidad ahora se están metiendo a la iglesia cristiana. ¿Sí? Entonces, hoy estamos viviendo esta lucha espiritual, hermanos. Si decimos tenemos libertad, estamos en un país libre, podemos creer en Dios, pero hermanos, la lucha es real. La lucha espiritual sigue estando ahí. Porque nos van a querer destruir espiritualmente. Ahora, vamos más adelante. Ahora sí, hablando del falso profeta. Cuando hablamos de un falso profeta, a su mente va a venir Balaam, los que conocen la historia de Balaam. Si hablamos de un falso profeta, Balaam. Pero qué curioso, ¿no? En el verso 8 del capítulo 22, ¿qué dijo él? Reposen aquí esta noche y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Entonces, ¿Balaam conocía a Jehová? ¿Sí? ¿Cómo llegó a conocerlo o de qué manera lo conocía? No sabemos. Pero una característica, y fíjese, ahorita voy a hablar de las características de un falso profeta y usted va a decir, pues, ¿qué características son esas? Primera característica, ¿puede conocer a Jehová? Sí. Balaam conocía a Jehová. Y de hecho, ese conocimiento de Jehová es precisamente lo que los hace falsos profetas. ¿Sí? Falsos profetas, porque conocen a Jehová, pero hay algo mal en ellos. Y ahorita vamos a ir viendo. Verso 9. Y vino Dios a Balaam y le dijo, ¿qué varones son estos que están contigo? ¿Qué otra característica puede tener el falso profeta? Que puede escuchar la voz de Dios. Puede conocer a Dios, puede escuchar a Dios. Y Dios le está hablando a él directamente. Puede escuchar a Dios. ¿Sí? Imagínense qué gran privilegio de escuchar al Dios Todopoderoso. Por eso cuando alguien le diga, yo escuché a Dios y me dijo, mucha gente hace eso pensando o queriendo que uno diga, wow, qué espiritual eres o qué grande eres. ¿Sí? No necesariamente. No necesariamente cuando Dios le habla a alguien es porque es muy espiritual o muy consagrado. A veces puede ser por todo lo contrario, porque Dios quiere que se arrepientan. Y Dios tiene que usar medios extraordinarios para que se arrepientan. Pero bueno, puede escuchar la voz de Dios. Ahora, verso 10. Todavía voy más para allá. Y Balaam respondió a Dios, Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme. Bueno, y sigue hablando todo lo que le dijo Balac. ¿Respondió con la verdad a Dios?
respondió correctamente a Dios. ¿Sí? Tuvo un diálogo con Dios. Verso 12. Entonces dijo Dios a Balaam: no vayas con ellos ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Otra característica es que este falso profeta puede saber cuál es la voluntad de Dios. Puede conocer la voluntad de Dios específica. A este Balaam le dijo: no vayas, no maldigas, este pueblo es bendito. O sea, ¿puedes saber exactamente lo que Dios quiere? Según este pasaje. Sí. Verso 13. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac: volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. ¿Este falso profeta puede obedecer a Dios? Sí, puede obedecer a Dios y decir: no, pues Dios no me dejó ir, yo no voy a ir. Imagínese. Verso 18 todavía, que ya leímos al principio. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac: aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová Dios para hacer cosa chica ni grande. Si leemos esas cosas decimos: no, pues este hombre es un hombre consagrado y un hombre obediente y un gran profeta de Dios, ¿no? Si leemos eso nada más, si nos quedamos ahí. Reafirma que no va a traspasar la palabra de Dios. Bueno, sí. Hasta ahorita no podemos ver dónde está lo falso, ¿verdad? Hasta ahorita no lo podemos ver. ¿Sí? A pesar de que le ofrecieron muchas riquezas. Aquí hay una discusión si en realidad él estaba diciendo eso, o más bien estaba diciendo como que: no, pues cuánto vale, ¿no? Pues para que me ofrecieran más, ¿no? Como subiendo el precio. Pero bueno, ahorita no entramos en detalles, sino Balaam aquí en este verso 18 está dispuesto a menospreciar esa riqueza con tal de hablar únicamente la palabra de Dios. Y de hecho, anuncia o habla la palabra de Dios fielmente. Nunca maldice a Israel, sino que lo bendice. En el capítulo ya 23, que es donde comienza a hablar las profecías, no las vamos a estudiar, nada más quiero mencionarlas. ¿Sí? En el verso 8, fíjese: ¿por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? Porque de la cumbre de las peñas lo veré y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habita confiado y no será contado entre las naciones. ¿Quién contará el polvo de Jacob o el número de la cuarta parte de Israel? Muera yo la muerte de los rectos y mi posteridad sea como la suya. Bueno, habla correctamente, bendice al pueblo. En el verso 19 de este mismo capítulo, fíjese, declara correctamente quién es Dios. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. O sea, él conocía quién era Dios y el poder de Dios. Sí. Y después sigue diciendo en el verso 23: porque contra Jacob no hay agüero ni adivinación contra Israel. O sea, no puedo decir yo nada que pueda afectar a ese pueblo, porque ese pueblo es bendito. O sea, ¿dijo algo mal Balaam? No. En el capítulo 24 continúan sus profecías y hasta la última profecía llega a declarar todavía la venida del Mesías, de Jesucristo. En el capítulo 24, en el verso, ahorita les digo, 17: lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Y bueno, sigue hablando. Podríamos decir, bueno, habla la palabra de Dios, obedece a Dios, escucha la voz de Dios, es un verdadero profeta. Pero no.
Debemos tener cuidado. Ajá. Y ahorita vamos a ver otras partes para que vea. Ajá. Podríamos decir entonces esto de Balaam, pero la Biblia dice otra cosa de Balaam. Es un prototipo de un falso profeta. Fíjese en Deuteronomio 22. Deuteronomio 22, verso 3. No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre. Por cuanto no os salieron a recibir con pan y agua al camino cuando salisteis de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor, en Mesopotamia, para maldecirte. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam. Fíjese, aquí hay algo importante. No quiso Dios oír a Balaam. O sea, Dios estaba declarando algo con sus labios, pero en su mente y en su corazón le estaba diciendo a Dios, permíteme maldecir a este pueblo. Pero Dios dijo no. Balaam tenía otra intención. Ajá. Una cosa es que Dios no se lo haya permitido. Y de hecho dice que Dios cambió esa maldición por bendición. Y dice ahí al final del verso 5, porque Jehová tu Dios te amaba. Ajá. Esas maldiciones y ese enemigo que viene y quiere destruirnos, Dios lo convierte en bendición. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. A veces puede venir Satanás y, voy a decirlo de esta manera, traer enfermedad, y esa enfermedad Dios la usa para tratar con nosotros, para bendición, para que su nombre sea glorificado. En 2 de Pedro 2:15 dice de Balaam, dice de Balaam, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. ¿Cuál fue el premio de la maldad? El dinero. ¿Sí se da cuenta? ¿Cuál es el premio de la maldad? En 2 de Pedro, lo material, el dinero, la riqueza. Podríamos decir es una bendición, pero aquí lo muestra como premio de la maldad. Ok, ¿cómo sabemos entonces o qué es lo malo que hizo Balaam? En Números 31:16 dice así. Números 31:16. He aquí por consejo de Balaam, ellas fueron causa que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. O sea, recordando lo que pasó en Números 25, que se van a este ídolo Baal Peor. Pero ¿por consejo de quién hicieron esto? Por consejo de Balaam. Él dijo, si no los puedo vencer maldiciendo, ¿saben dónde los pueden vencer? Invítenos a sus fiestas paganas. Únanse a ellos, hagan, ¿cómo se dice? Alianza con ellos, emparenten con ellos, cásense con ellos y después llévenos a adorar a sus dioses y ahí los van a destruir. Ese fue el consejo de Balaam. De hecho, Apocalipsis 2:14 también dice de él, bueno, de una iglesia, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Apocalipsis 2:14, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Entonces, vemos que Balaam llega a ser un ejemplo de personas que quieren servir a Dios, pero quieren servir al mundo a la vez. Que quieren obedecer a Dios, pero quieren la recompensa que el mundo les ofrece. Quieren obedecer a Dios, pero quieren lo que el mundo les da. ¿Pero qué dijo Jesús? No pueden servir a dos señores. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Es imposible. Es imposible. ¿Sí? Entonces, la principal característica de un falso profeta es que lleva al pueblo a la rebeldía contra Dios, ¿sí? A poner la vista en las cosas de este mundo, a decirte, sigue los deseos
de tu corazón. ¿Sí? Fíjense en Deuteronomio 13, verso 1. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigio, ¿qué es esto? Un profeta que te va a decir, va a suceder esto. Dice el verso 2, y si se cumpliera la señal o prodigio que él te anunció, fíjese, ¿se va a cumplir la señal y prodigio? Sí. ¿Entonces es un verdadero profeta? No, sigue diciendo. Este profeta te va a decir, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles. Dice, no vas a dar oído a sus palabras. Ese es un profeta falso. Dice el verso 5, tal profeta soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová. ¿Sí? Vuestro Dios que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieseis. Y así quitarás este mal de en medio de ti. Entonces, dice que este profeta va a hablar y se va a cumplir y va a hacer milagros. Y de hecho hacen milagros. En Apocalipsis 13 también habla, no voy a ir a leer esto, pero habla de esta bestia, dice que subía y que ejerce autoridad y hace grandes señales, hace descender fuego del cielo. Imagínense, tiene poder y engaña, dice, a los moradores de la tierra. Y está la imagen de la bestia. Incluso dice, hace hablar a la imagen, le da aliento a la imagen y habla. Y habla. ¿Han visto? Que habló tal imagen, que lloró, que hizo, que se movió. Pues aquí la Biblia dice que el falso profeta y la bestia hacen eso. Hacen eso, tiene poder. Pero dice, con tal de que todos le adoren. En lugar de adorar al Creador, adoran a un hombre, adoran a la creación. El último pasaje que voy a leer, Mateo 7:15. También habla de los falsos profetas. Mateo 7:15. Guárdense de los falsos profetas que vienen a vosotros, ¿cómo? Vestidos como de ovejas, ¿no? Pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. O sea, dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da fruto malo. No puede el buen árbol dar mal fruto, ni el árbol malo dar buen fruto. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Fíjese, ¿qué van a decir? ¿No profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿Se da cuenta que es hombres poderosos que echaban fuera demonios, que hacían milagros? ¿Y qué les va a decir Dios? ¿Qué les va a decir Jesús? Nunca os conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Entonces, ¿qué es lo que Dios busca en un profeta? Voy a hacer un resumen. ¿Cuál es el verdadero problema? El verdadero problema está en el corazón del hombre. Balaam, cuando se negó a ir, ¿se acuerda qué dijo? Dios no me deja ir. O sea, yo quiero ir, pero Dios no me deja ir. ¿Sí? Él quería ir. Cuando se negó a aceptar la recompensa, no es que no quisiera el dinero, porque más adelante dice que él amaba el dinero. Y más adelante lo obtuvo esa recompensa. Cuando dijo, no, aunque me dé el oro y la plata, no es que él no lo deseara. ¿Sí? Cuando bendijo a Israel, no es que él quisiera bendecirlo, en realidad quería maldecirlo. ¿Ah?
Y él siguió el deseo de su corazón hasta que finalmente llevó a Israel a la idolatría. ¿Qué es entonces lo que desea Dios de un profeta? Dios desea que escuchemos su voz, pero no solo que escuchemos su voz, o más bien, que solo escuchemos su voz. Balaam seguramente, él conocía a Jehová, pero conocía a otros dioses y profetizaba en nombre de otros dioses también, ¿sí? Como los predicadores modernos que hablan de Dios, pero también hablan de psicología y de coaching y de prosperidad, el Dios dinero, el Dios de las riquezas. Dios desea obediencia, ciertamente, pero más que eso, desea que la amemos de todo corazón. Y no estoy diciendo que no le obedezcamos, pero si obedeces y no le amas, ¿de qué sirve? Es lo que hizo Balaam, obedeció a Dios y dijo, no voy a ir. Dios desea que lo obedezcamos, pero no buscando una recompensa material. ¿Ah? ¿Por qué servimos a Dios? Hay un canto de Don Moen que dice, venimos a buscarte y no lo que nos puedes dar. O sea, no venimos a buscar lo que tú nos puedes dar, venimos a buscarte a ti Dios. ¿Sí? Dios quiere que escuchemos su voz, su palabra, pero más que escuchar su voz, es que sea un deleite para nosotros, que nos deleitemos en ella. Que cuando escuchemos esa voz de Dios, y aunque sea, a veces sea fuerte, nos deleitemos y nos gocemos, porque eso también es gracia de Dios. Dios quiere que hablemos su palabra, pero más que la hablemos, que la vivamos. Amén. Hablamos de un profeta, pero ahora todos nosotros tenemos un papel de profetas. Cuando en Apocalipsis habla de esos profetas, esos dos testigos que están profetizando, están simbolizando a quién, a la iglesia. Nosotros estamos profetizando esa palabra de Dios. Todos podemos escuchar la voz de Dios a través de la Biblia. Ajá. Pero Dios quiere que esa palabra sea recibida ¿cómo? Con gozo, que sea obedecida con sinceridad y no que vivamos un cristianismo deseando lo del mundo. Hermanos, entreguemos nuestra vida a Dios de esta manera. Amemos a Dios, amemos su palabra, gocémonos en obedecerla. No como Balaam, que hacía algo, pero su corazón deseaba otra cosa. Y eso es un falso profeta. El falso profeta puede hacer todo lo de un verdadero profeta, excepto que su corazón no es recto delante de Dios. ¿Se acuerda que hace rato le dije, Dios quiere que escuchemos su palabra y que la obedezcamos, pero más que eso, quiere que seamos transformados por ella en nuestro corazón, que seamos transformados. Y eso es la palabra que hoy nos habla. Oremos a Dios. Padre, gracias te damos, oh Dios. Pedimos perdón, oh Dios, si a veces ponemos nuestra vista en otras cosas y nos alejamos, oh Dios, de tu verdadera voluntad. Si a veces deseamos cosas que nos alejan de ti, perdónanos, Señor. Queremos oír tu voz, queremos cumplir tu palabra, pero no, oh Dios, con un corazón desviado de tu voluntad, sino con un corazón sincero, con un corazón que te ame a ti, con un corazón que se goce en hacer tu voluntad, con un corazón que lo único que desee es glorificar tu nombre, a pesar, oh Dios, de que este mundo nos rechace. Guárdanos, oh Dios, así como has guardado a Israel, como guardaste a Israel, síguenos guardando en el hueco de tu mano, Dios. En esta hora sabemos que somos tus profetas, pero queremos ser verdaderos profetas y no falsos profetas. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga.